Buenas tardes, bienvenidos a un servicio de varones. Es martes, vamos a leer la Biblia. Te animo que la busques y la vayas ahí teniendo un ladito con tu libreta de apuntes. Primeramente vamos a orar para ponernos a cuentas con Dios porque es tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar reunidos y que nos permites estar aquí. Te pedimos perdón, Señor, por las faltas que hemos cometido y las cosas mal que hemos hecho. Señor, tú conoces nuestro corazón y tú sabes, Señor, de lo que estamos hablando, y cada uno de nosotros puede confesarlo en su casa. Gracias por este tiempo. Recibe esta alabanza, Señor, que cada palabra la cantamos, Señor, conscientes de lo que está diciendo y conscientes a quién se la estamos cantando: al Rey de Reyes, a Dios Todopoderoso. Solamente a ti clamamos en tiempos de angustia y solamente para ti vivimos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que sea Solo Él, solo Él.
solamente tú, Señor, eres nuestro respirar, solamente tú, Señor, solamente para ti vivimos, Padre. Y si no ha sido así, te pedimos perdón, Señor. Queremos que a partir de hoy, de ahora en adelante, nuestro respirar realmente seas tú, que cualquier cosa que estemos haciendo, diciendo, seas tú. Padre, enfócanos en esta palabra que el día de hoy nos va a compartir nuestro hermano Moisés. Bendícelo enormemente y, Padre, que con seguridad la hable porque es tu palabra, Padre. Te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en lo que ya viene hoy, ve por tu Biblia. Ahorita te va a decir qué estudiar y qué sigue. Entonces, un gusto estar aquí. Bendiciones. Nos estamos viendo. Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Otro martes más. Como ya dijo nuestro hermano, puedes ir preparándote, buscando tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, si te gusta llevar los apuntes de las predicaciones. Tómate un relax y en el nombre de Jesús te pido que abras tu corazón y que podamos juntos entender lo que es la palabra de Dios hoy. Hoy el tema se va a llamar Dando la gloria a Cristo. Es un pasaje que tal vez tú ya lo conozcas, pasaje que en verdad a mí me llamó la atención porque a veces las cosas cuando las hago y me salen bien quiero glorificarme a mí mismo, pero la verdad cuando lo leí, toda la gloria y toda la honra debe ser para Jesús, nada más. Y te voy a invitar que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan 5, capítulo 30 al 47. Juan 5. Sí, Juan 5, del 30 al 47. Y dice así la palabra: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliesen, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Para poder entrar un poco en contexto de lo que estamos leyendo, él acababa de hacer un milagro con un paralítico allá en Bethesda, y él tenía 38 años,
pero las cosas, 38 años que estaba postrado y no había quien lo metiera al estanque. Por eso, y hacían las cosas en día de reposo, y por eso los judíos y fariseos siempre querían agarrarlo a él para poderlo acusar. Y por esta causa era perseguido mucho Jesús. Y Jesús les hablaba y les decía que aún su padre hasta en ese día trabajaba, pero por esto más procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que él era igual a Dios. Y también ahí mismo habla en el contexto, Jesús les responde y les dice: y de cierto te digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre. Todo lo que el Padre hace, el Hijo igualmente. Eso lo enfurecía más a los judíos, y por eso aquí los vuelve a confrontar en lo que te leí. Y dice el versículo 30: yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo veía y entendía perfectamente la voluntad de Dios, y Cristo era en ese momento un juez y que estaba juzgando a los judíos. Aunque los judíos juzgaban a Cristo siempre con perjuicios y malicia, o sea, con una acción y un afecto de hacer juicio antes de tiempo o antes de comprobar algo. Y quiero decirte que en el juicio de Jesús no había odio ni resentimiento, solamente había misericordia, y él era un juez justo y completo. Y hasta el día de hoy Jesús es y sigue siendo justo e imparcial. No está a favor ni en contra de algo que pueda juzgar, sino objetividad, ¿sí? Y yo te quiero decir algo, que a veces nosotros, o en lo personal, queremos juzgar con justicia a otras personas, y a veces no nos analizamos, o no me analizo con honestidad y la franqueza que hay, que veremos que hay muchos hechos en mí que afectarían mis propios juicios en el querer juzgar a los demás. A lo que Jesús les dice en el versículo 31: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Como para todos los demás, para Jesús no era suficiente afirmar cosas sobre sí mismo. Tenía que haber un testigo, y ese testigo externo e independientemente de su verdadera identidad y de su naturaleza, pues era Dios. Si él independientemente pudiera decir algo aparte en su voluntad del Padre, ¿sería verdadero? Pues claro que sí, porque él sabía quién era. Y ahí mismo en el Juan 8, 13, 14 afirma lo que él es, ¿sí? Desde el 13: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ahí les aclaraba lo que verdaderamente Jesús era y lo que les estaba diciendo, ¿sí? Entonces Jesús decía que entendieran, para que abrieran sus ojos, para que lo vieran, y que él era el único verdadero. Vamos a ver el 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Cuando se refiere a otro, se refería a Juan el Bautista. Para los que han leído ahí en el mismo Evangelio de Juan,
Juan el Bautista es el que da testimonio de él. Y ese está en Juan 1:32. ¿Sí? Cuando dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me vio a bautizar con agua y me dijo, sobre en que vea descender el Espíritu Santo que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo no lo conocía, pero ella estaba profetizando lo que Jesús vendría, y eso era una prueba de que otro estaba dando testimonio, ¿no? Y ellos, ¿qué más prueba querían que los demás? ¿Qué más si estaban hablando Juan el Bautista ya para preparar el camino de él, para que lo fueran conociendo? Qué hermoso cuando otras personas dan testimonio de que andas en la verdad. Es algo que debemos de ser siempre como un buen testimonio para que el nombre de Jesús sea glorificado. Nada más. Y dice en el siguiente versículo, Jesús les dice, el 33 y el 34, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Vemos de nuevo las escrituras, lo que de él decía Juan, ahí mismo en Juan 1:19, allá atrásito dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Sí, y confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Tú eres el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres tú para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Jesús notó que los religiosos conocían y habían escuchado de Juan el Bautista, y ellos necesitaban pensar y creer lo que Juan había dicho sobre Jesús. Cuando dice que yo no recibo testimonio de hombre alguno, Jesús dijo que era Juan, nada más era usado para preparar nada más el camino al arrepentimiento, pero por medio de él no había salvación, y Jesús vino para perdón de pecados y para que fueran salvos. Ellos estaban tan arraigados a su religión, hasta su creencia, que se negaron a creer en Jesús. Yo te quiero decir, si tú estás escuchando y viendo, créeme que la religión no salva. Lo que te salva es creer en Jesús y un arrepentimiento genuino. Es lo que te salva, sin raspar muebles. En Juan 5:35 habla, él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Me estoy refiriendo siempre a lo que Juan vino a hacer, porque es muy importante para que no pierdas el enfoque del contexto y de lo que se está hablando. En Juan 1:8 habla, no era él la luz para que diese testimonio de la luz. O sea, hablaba de sí mismo, de Juan el Bautista. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz que alumbraba. Y la luz para mi vida y para todo el que quiera venir a Cristo es nada más que Jesús, nada más. Entonces Juan señalaba el camino a los judíos que lo llevaría a Cristo, pero ellos no le creyeron. Los mismos fariseos, los intérpretes de la ley, rechazaron aún el bautismo de Juan. Vamos a ver Lucas 7:30. Nomás para respaldar lo que se está hablando, que no viene de mí mismo, sino de la palabra de Dios. Lucas 7:30 habla, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan,
que rechazaron. Ellos tomaban las cosas muy a la ligera, de no creerle, de ver, de estar arraigado o creer que estaban haciendo bien, escudriñando las escrituras, sabiendo versículos de memoria, pero no los aplicaban. Entonces yo te quiero invitar, te quiero exhortar, quiero animarte más que nada, que hoy tenemos, primero, no tomar las cosas a la ligera. La otra es, hoy tenemos la palabra de Dios. Tal vez ahorita no nos estemos reuniendo por el COVID, por esta pandemia que está atravesando mundialmente, pero tenemos la palabra de Dios en línea. Y yo te quiero decir que hagas un compromiso, lo que sienta en mi corazón, que hagas un compromiso de verlo como si estuvieras en la iglesia. No necesitas que nosotros te veamos o que la iglesia o que el mismo cuerpo de Cristo te vea. El que te está viendo es Dios. Haz un compromiso de verlo como si estuvieras en la iglesia. Amén. Entonces vamos a Juan 5:36 para seguir leyendo la palabra. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras que Jesús hacía testificaban la aprobación de Dios. Y como sabes, Juan solo era el que fue enviado a preparar el camino para que conocieran a Jesús. Y Jesús no los estaba rechazando, solo dijo que tenía un testimonio más grande. No rechazaba lo que Juan venía diciendo, ¿verdad? Sino que este tenía uno más grande. Y uno de ellos fue la sanidad del paralítico, como lo vimos en el contexto. Y eso era lo que más los afligía a ellos, porque según hacían las cosas en día de reposo. Y quiero decirte que Jesús siempre tuvo compasión aunque fuera día de reposo, y le ponía a veces varios ejemplos. Por ejemplo, a ellos se decía: si cae tu burro, tu asno, en un barranco y es en día de reposo y no lo sacarías, los dejaba pensando y cavilando en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. Y yo puse como aplicación a mi vida que nuestras obras testifiquen lo que verdaderamente soy. Vamos a ver Lucas 3:22. Lucas 3:22. No, a ver, no, ya lo vimos. Entonces ellos recibieron, dice, el testimonio porque no tenéis su palabra morando en ellos. Si la palabra de Dios hubiera morado en ellos, habían creído ¿a quién? A quien el Padre envió. ¿Sí? Ellos no querían nada con Jesús. ¿Cómo iban a tener la palabra de Dios morando en ellos? Su posición e incredulidad no lo dejaba ver a Jesús como hijo de Dios. Por eso les dice en el versículo que sigue, en el 37 y 38, ¿sí? Ahí vamos. Sí. Moisés, sí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni haber visto su aspecto, ni tener su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Prácticamente toda obra y mensaje de Jesús, de Dios el Padre, que testificó de sus estatutos como hijo de Dios, ellos no recibieron el testimonio porque no tenían su palabra morando en ellos, como te dije ahorita. Ellos se apoyaban en su propio conocimiento y en su propia sabiduría.
Y como te dije ahorita, su propia incredulidad no lo dejaba ver a Jesús. Hoy quiero decirte que Jesús siempre está dispuesto, siempre está esperando a que le hablemos, a que nos pongamos a cuentas con Él, y más en estos tiempos de tanta necesidad que hay. Pero la mejor necesidad que hay es de Jesús, nada más. Vamos a ver el versículo 39. 5:39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En teoría, los religiosos en el tiempo de Jesús amaban y valoraban las escrituras, y ellos se memorizaban los pasajes, pero la leían nada más para buscar a Dios, no para buscar a Dios, perdón, sino para encontrar argumentos que apoyaran sus propias posiciones, y no amaban realmente a Dios, amaban sus propias ideas. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Escudriñala. Si su estudio de las escrituras fuera preciso y sincero, verían que estaban hablando y apuntaban siempre al Mesías, al Salvador, al profeta, al Hijo de Dios. Pero la pasaban por alto, eso, como que se brincaban los versículos, como que agarraban nomás lo que les interesaba para apoyarse, como a veces pasa en nuestra vida. Ellos pasaban por alto lo que decían de Él, y como tal vez para algunos de nosotros pasen por alto las cosas que están en la palabra de Dios. Y yo te hago una pregunta ahí en tu casa, donde quiera que estés: ¿estamos escudriñando las escrituras? Ahí tú la contestas ahí donde tú estés. Vamos a ver el 40 y el 41 del capítulo 5, donde estamos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Y no queréis venir a mí. Aunque buscaban la vida eterna, el autor de la vida estaba excluido de su plan de tener vida eterna. La salvación estaba enfrente de ellos, a lo que Jesús les hace una aclaración, y está bien, pero dice: no quieren venir. Pero tampoco dice Jesús: yo no quiero la gloria de los hombres. Y Jesús sabía lo que había en ellos. Así acostumbraban a recibir ellos la gloria de unos por otros. Por ejemplo, ellos acostumbraban a orar parados en las esquinas, se camuflajeaban con todo el equipo, se flaqueaban los versículos de la Biblia y todo, para que todo la gloria fuera para ellos, la gente lo viera, todo lo que estuviera pasando. Te quiero decirte que la salvación del hombre depende no solamente de conocer las escrituras, ni de un entendimiento nada más del evangelio, sino de creer y aceptarlo y ponerlo por obra. Si estás de acuerdo ahí en tu casa, di amén. Dice el versículo 42: mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esa era una de las razones también de su rechazo, y que era principalmente el corazón de ellos, no de la mente. Si hubieran tenido el amor de Dios en sus corazones, habrían aceptado a Jesús como Hijo de Dios. Pero de lo que realmente carecían era de ese amor, o del deseo de la gloria de Dios. Espero que a nosotros no nos pase eso en esto que estamos ahorita en una pausa, de que el corazón se nos enfríe o se nos endurezca a tener el amor de Dios. Por eso es muy importante que busques y leas las escrituras, que busquemos
a mí. Y que también nos conectemos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Te reto a que hagas un compromiso con Él y que verdaderamente te conectes con Jesús por medio de estos medios. ¿Cómo está tu amor hacia Dios? Vamos a ver el versículo 43. ¿Sí? Sí. ¿O ya lo leí? ¿Sí? Sí, sí. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. Jesús se representa, aquí se presenta como un verdadero representante del Padre. Y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese vas a recibir. Estas palabras quizá hablan principalmente de los falsos cristos. Y esto me llevó a la carta a los tesalonicenses, a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. A la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 8. 2:8. Perdón. Creo que hubo un pequeño error aquí. Pero quiero decirte que vamos a ver el versículo de Mateo 24. Vamos a ver las señales que hay en el fin y cómo Jesús habla acerca de los falsos cristos. 24:5. Una disculpa, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hoy, en la actualidad, sigue la gente a muchos falsos cristos. ¿Por qué? Porque hay veces que te enseñan cosas que de acuerdo tú quieras oír. Entonces, dice que aún a nosotros podemos ser, a los escogidos podemos ser engañados. Sí, tengamos mucha alerta, porque te podrán hablar con mucha elocuencia, con mucha sabiduría, pero si no viene de Dios, escrito en la Biblia, pueden ser los falsos cristos. Lo que yo te estoy diciendo es que estemos alerta. Vamos a ver el versículo 5:44 de Juan. Sí, ahí mismo. $5:44. ¿Y cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Déjame decirte, cuando un hombre llega a sentir que debe ser honrado, se encuentra en un gran peligro. ¿Por qué? Porque es como quisiera recibir la gloria de los hombres, ¿sí? Y ellos, lamentablemente, como te dije ahorita, ellos buscaban. Voy a buscar un versículo ahí en Mateo 23, ya lo leí creo, 23:5, ¿verdad? Sí. Sí. Yo te quiero decir, no busques tu propia gloria. ¿Por qué? Porque vamos a parecer igual que los judíos y los fariseos y los escribas. Quiero decirte que cuando un hombre llega a sentir que debe ser honrado, se encuentra en un grave peligro, siempre recibiendo tal vez este honor inmerecido,
se engañan a sí mismos haciéndose creer que lo merecen. La gloria siempre es para Dios. No tenemos que gloriarnos a nosotros mismos, ni tampoco puedo estar pensando en ser mejor que otros. Por eso el tema se llama dándole la gloria a Jesús. Y ellos no buscaban la gloria de Jesús, la única gloria que enriquece el alma. Vamos a ver los últimos versículos a lo que Jesús le dice, el 45, el 46 y 47. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Por si que si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a su palabra? Jesús los confrontaba para ver si tocaba el corazón de ellos. Y ellos, hay quien los acusa, le dice Jesús, te va a acusar. Hay cuenta que ustedes mismos solo se están acusando, ¿verdad? Y hay quien los acusa a Moisés, se glorificaban en Moisés, pero lo que era su gloria también podría ser también su condenación. Los judíos apelaban a Moisés, como te dije hace rato, a su conveniencia, nomás cuando les convenía. Por ejemplo, hay un versículo aquí en Juan 8:5, donde le presentan a la mujer que estaba en pleno adulterio. Luego ellos dicen, en la ley de Moisés, dice el 8:5, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Sí? Nos mandó a apedrear a tal. ¿Tú pues qué dices? Fíjate. O sea, agarraban a su conveniencia. También como en los 10 mandamientos habla de no matarás. Y querían matar a Jesús. Ellos querían matarlo porque eran actores intelectuales al momento de querer entregarlo a los alguaciles o a los gobernadores. Eso no aplicaba nada. A veces nosotros no aplicamos también, o yo no aplico verdaderamente versículos que verdaderamente Jesús quiere que haga en obediencia. ¿Sí? Dice, los judíos creían que por ser leales a Moisés tenían que rechazar a Jesús, pero la lealtad hacia Moisés requería la aceptación de Jesús, porque estaba escrito de él, porque Moisés había testificado. Por eso les dice, y no creéis a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? Cristo era el tema principal en el Antiguo Testamento. Hace como 3 martes creo que te compartí yo Lucas 24, cuando iban 2 de ellos camino a Emaús y Jesús les citó las escrituras también a ellos. Si te lo puedes acordar, búscalo ahí donde estás, ahí en tu casa, está en Mateo 24, 27, les cita las mismas escrituras, ¿sí? Y de lo que él decía. Deuteronomio 18:15 es uno de ellos. Entonces Jesús testificaba de Moisés y de sus escritos. Entonces, ¿por qué los judíos se negaban a creer? Podría ser, como te dije hace rato, por la dureza de su corazón. Tal vez sí. Mucho tiempo yo así anduve por mi dureza de mi corazón. Me hablaban, me predicaban y yo metía muchos argumentos siempre. Vamos a ver. Jesús les estaba dando una oportunidad a ellos. Jesús te da una oportunidad a ti que estás viendo esto o estás oyendo la palabra de Dios. Dios siempre es un Dios de oportunidades. Y en el versículo 40 Él les dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si tú no has venido a Jesús,
hay un tiempo para todo, y yo creo que si Dios te está llamando y si estás viendo esto, Jesús quiere que vengas a mí. En Mateo 11:28 también habla y dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y hace un día, varios días ya, tiempo, cuando Jesús me vio a mí, muy necesitado de Él, yo me apropié de ese versículo, y para la gloria y honra de Dios, aquí sigo dándote este mensaje. Hoy te hago un llamado. Tú has llevado mucho tiempo la vida sola, tal vez sin Cristo. Has manejado la vida como tú has querido, y hoy es el tiempo de reflexionar. Dios te hace un llamado a través de este medio, a través de la palabra de Dios. Solo te pide que te arrepientas y empieces a buscarlo a Él. Solo te pide eso. Gracias te doy y Dios te bendiga. Adiós.